estamos en un nuevo tutorial, hoy con este lindo conjunto de buzo, cuello buche y jogger. Está muy de tendencia en esta temporada. Para este modelo de buzo necesitamos 1,30 m en este tipo de tela. Esta tela es tubular, no tiene corte, viene de los dos lados ya entera la tela, no tiene orillos, entonces es más ancha. Esta tiene 1,80 m, un poco más de 1,80 m de ancho, entonces la tela nos rinde más y necesitamos solamente 1,30 m para este modelo de buzo. Si tiene tela de 1,5 m, ya necesitaríamos 1,40 m, 1,5 m más aproximadamente, ¿sí? Una vez que tenemos ubicados los moldes, que aprovechamos los bordes dobles de los dos lados, ponemos el de espalda, el centro del molde en el doblez, acá tenemos el escote, y el centro del delantero en el doblez de la tela. Tenemos que recortar 1 centímetro todo alrededor, 2 centímetros en la parte baja donde haríamos los ruedos. Y aproveché a poner la manga en el medio y también cortamos 2 mangas. También 1 centímetro todo alrededor, 2 centímetros en la parte baja donde iría el ruedo del puño. Y tenemos un molde que sería para cuello, pero esto se corta en tela simple, solamente necesitamos una pieza. Todas las piezas que serían de manga, delantero y espalda está con la tela doble, y después con este cuello solamente en tela simple. O sea que lo primero que voy a empezar a cortar serían las 3 piezas del delantero, espalda y mangas. Bueno, acá tengo ubicado la pieza del cuello, que es un rectángulo con la medida del contorno del cuello, el contorno total del cuello, ¿sí? Y como yo lo quiero hacer tipo cuello buche, le he dado una buena altura, que tenemos que tener en cuenta que en un lado va a tener 2 centímetros, en un lado de la parte larga, 2 centímetros, lo que serían los demás lados a 1 centímetro solamente. Esa parte de 2 centímetros es para hacer el ruedo en la parte superior, y donde se puede realizar una pasada de cordón para tener ese ajuste debajo en la parte del cuello, ¿sí? Entonces, como les dije, un lado 2 centímetros, los demás a 1. Entonces ahora lo voy a cortar en tela simple. Como ven, yo lo he puesto en tela simple, es solo una pieza. Bueno, como ven, ya tengo todas las piezas cortadas, delantero, espalda, las 2 mangas y la pieza de cuello. Lo primero que vamos a hacer sería abrir las piezas que sería de espalda y delantero, y enfrentamos los derechos de la tela. Y simplemente vamos a unir en hombros con recta y overlock o recta y zigzag. Realizamos la costura a 1 centímetro en ambos hombros, y después ya vamos a seguir con las mangas y seguimos el armado de este buzo. Ahora vamos a proceder a unir esta prenda. Bueno, acá tengo ya hecha la costura recta en hombros y la overlock, ¿sí? Que pueden, como les dije, optar por un zigzag para darle la terminación al borde de la tela. Una vez que tenemos unido así, vamos a abrir, lo ponemos así del lado derecho, y necesito las mangas. Como ven, este modelo de buzo no tiene forma de zigzag, no tiene, como muy recto y muy fácil. En la manga debemos marcar en la mitad de su contorno, en la parte superior, que sería la parte más ancha, como ven, en la parte más grande, lo divido a la mitad, le pongo un alfiler, le hago un cortecito, y esa marca debo hacer coincidir con el hombro del buzo. Entonces, enfrentando derecho de la manga con el derecho del buzo,
pongo justo en el hombro y simplemente, como es recto, es máquina recta y overlock, nada más. Entonces pongo una de un lado y la otra manga del otro lado, haciendo también coincidir el hombro con el centro de la manga, y cosemos entonces con máquina recta y overlock esta manga al buzo. Acá yo ya realicé la costura recta, como ven, es muy simple, de lo que sería la manga con el cuerpo. Lo único que nos quedaría hacer sería abrirlo y ya sería enfrentar ahora la espalda con el delantero y acomodamos las mangas. Entonces, como ven, es enfrentar ya derechos y hacemos que coincida bien la unión de las mangas, y también seguimos realizando una puntada recta a 1 centímetro todo al costado y la overlock para dar la terminación. Con eso ya estaríamos cerrando todo el buzo en la parte baja, sería el costado, la parte baja de manga, y en todo el costado del cuerpo. Así realizamos la unión de los dos lados y dejamos cerrado este buzo. Bueno, acá como ven yo ya realicé toda esa unión bien terminada, recta y overlock, y una vez que tenemos hecho esto sería proceder a coser el cuello. Entonces el cuello es un rectángulo que vamos a cerrar dejando los derechos hacia adentro. Y lo único que vamos a hacer ahora sería en máquina recta a 1 centímetro coser un lado uniendo entre sí, ¿sí? Doblamos y unimos el costado. Entonces recta y overlock. Ya con esa unión ya vamos a ponerlo en el cuello del buzo. Y como había dicho, el tema del cordón, pueden optar con cualquier cordón para poner en la parte superior, y los tapanudos para ya después ponerlo en la parte final, en el cuello. Entonces ahora vamos a coser este cuello en la máquina. Bueno, acá tengo el cuello ya unido, que dice recta y overlock, y aproveché ya en la parte, en uno de los lados del contorno, ya le pasé la overlock, que eso sería la parte superior donde vamos a hacer el ruedo. Esta parte la vamos a unir al contorno del cuello del buzo. ¿Qué vamos a hacer? Desde la unión doblamos a la mitad y ponemos una marca para marcar la mitad. Entonces ya lo tengo marcado. Y en el buzo hago lo mismo. La mitad del escote trasero puse una marca y a la mitad del escote delantero puse una marca. Entonces lo que tengo que hacer ahora sería, este cuello lo doy vuelta y la unión del cuello lo uno con la parte trasera, con la mitad del escote de espalda. Entonces como que el cuello lo debo meter sobre el escote. Entonces, unión del cuello con la mitad del escote trasero y sujeto ahí. Y la mitad del cuello con el escote delantero. Acá tengo la marca del escote delantero y lo hago coincidir con la mitad del cuello. Como ven, yo estoy haciendo como metiéndolo, ¿sí? el cuello sobre el escote para que nos queden enfrentados los derechos, ¿sí? Entonces hago coincidir, sujeto y
Después solamente tengo que coincide bien el contorno del cuello, o sea que después tenemos que hilvanar todo alrededor de nuestro cuello. Como ven, es solamente un poquito complicado, pero coincide todo, ¿sí? Ese contorno. Entonces, como ven, pueden sujetar primero con alfileres y después realizar ese hilván para poder ir a la máquina, que sea más fácil, ya que la abertura no es tan grande y es un poquito incómodo. Entonces, para que esto nos quede bien prolijo, sería sostener y hilvanar. Entonces, yo termino de sostener y nos vamos a la máquina y realizamos todo a 1 centímetro, una puntada recta, como venimos trabajando, y la overlock al borde de esta unión. Entonces ahora lo que voy a hacer sería unir el cuello con el buzo. Bueno, acá ven, yo realicé la postura todo alrededor, recta, overlock. Entonces solamente ya acomodamos, ven cómo queda, bien, coincide perfecto. Y ven que es bien alto el cuello. Entonces ahora solamente debemos doblar donde yo había hecho ya la overlock para dar terminación a 2 centímetros y vamos a realizar ahí la puntada recta para después pasar nuestro cordón. Lo que podemos hacer es en la parte central acá marcar y realizar 2 ojales, o sea que yo tendría que, lo podemos hacer con el cuello antes de hacer el ruedo, lo marcamos en la mitad, realizo ahí la marca y hacer los 2 ojales en forma horizontal hacia cada lado del centro de 1 centímetro. Vamos a hacer 2 ojales a máquina o podemos ponerle esos ojalillos metálicos en mercería para darle una buena terminación también a esa pasada donde pasa el cordón, ¿sí? Entonces opcional sería ojalillos metálicos o realizar ojal en máquina recta. Entonces yo lo voy a hacer a la máquina, pero ustedes pueden optar por la otra terminación. Entonces ahora lo que voy a realizar serían esos ojales. Bueno, acá como ven yo ya realicé las marcas donde yo voy a querer el ojal y tengo un retazo de friselina adhesiva, puede ser tela vegetal, algo que podamos poner por detrás y le dé firmeza a este ojal, porque al ser tela de punto después el ojal se estira y se ve desprolijo. Entonces un retacito lo ponemos por detrás y ya tengo la máquina en posición de ojal. Entonces pongo donde voy a empezar a coser, miro por la marca que hice y empiezo a hacer el ojal. Va hacia atrás y donde yo quiero llegar levanto la aguja y voy como haciendo ese ojal. Ahora voy a avanzar. Cuando llego al final termino y como ven ahí queda hecho ese ojal. No hace falta que sea muy grande porque simplemente es para un cordón. Entonces hago lo mismo del otro lado, busco que quede a la misma separación y a la misma altura y le abro, le recorto ahí la abertura para que nos deje después pasar el cordón. Como ven ahí ya hice los 2 ojales, ahí el tema es que quede justo en el medio y más abajo que el doblez, los 2 centímetros que habíamos dejado para el ruedo.
acomodamos, ¿sí? Y vamos a realizar la costura recta para dar el espacio a pasar el cordón. Entonces después solamente vamos a realizar un cortecito ahí adentro del ojal y con una trabita, alfiler de gancho, pasamos este cordón, ¿sí? Lo pasamos por acá y terminamos con los tapanudos en las puntas, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer sería realizar ese ruedo. Bueno, acá yo ya hice ese ruedo que nos daría el espacio para pasar el cordón. Como ven, quedan los ojales bien ubicados. Y bueno, simplemente sería con un alfiler de gancho y el cordón pasarlo por todo ese espacio y darle la terminación en la parte superior, que es para ajustar ese cuello para sentirnos bien abrigados. Entonces lo pasamos como se pasa tradicionalmente, un cordón, un elástico, y ya le realizo unos nuditos y ponemos esos tapanudos que le dan buena terminación. Pueden buscar cordón de tono también si les gusta el contraste. Es muy fácil. Y después realizamos un nudo, apretamos bien y simplemente lo apretamos con este tapanudos y le da una buena terminación, ¿sí? Entonces lo mismo hacemos con la otra punta y nos queda terminada la parte de cuello. Lo demás sería, yo le hice overlock, hacemos doblez a 2 centímetros y realizamos costura recta para que nos quede terminado en puños y en el ruedo de la parte baja de nuestro buzo. Todo puntada recta y terminamos los ruedos y ya nos quedaría listo este buzo tan lindo y abrigado. Bueno, entonces yo acá ya le realicé los ruedos, ven que quedan bien prolijos. Por el lado interno también tienen que ver las terminaciones, siempre en las partes internas también tienen que quedar lindas. Entonces, una vez hechos los ruedos, los cordones, ven que esto ajusta, ¿sí? Ese cuello cae y abriga muy lindo, muy bien. Y entonces ya tenemos este buzo y sería el conjunto al jogger para esta temporada, muy de tendencia, y ya nos quedaría listo esta prenda. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este pantalón jogger sería 1,30 m de esta frisa de algodón, muy linda calidad, bien abrigada. Vamos a necesitar 1,5 m de elástico de 3 centímetros de ancho, sería lo ideal para lo que es cintura, y podemos usar lo mismo para el puño. Y necesitamos materiales de costura como tijera, tiza, el centímetro, alfileres. Y bueno, las máquinas a utilizar serían recta y la overlock para dar terminaciones a las partes internas. Bueno, ya teniendo los moldes, tenemos que tener en cuenta en ubicarlo al hilo de la tela, y la línea central de este pantalón, que tenemos la parte delantera, trasera y bolsillo, debemos alinearlo de la línea hacia el costado, tener siempre la misma distancia para que este corte sea bien recto, bien alineado al hilo de la tela. En este caso, los fondos de bolsillo debemos cortar 4 fondos de bolsillo, o sea que así con la tela doble vamos a cortar 2 veces. Yo voy a cortar una y después vuelvo a trasladar el molde y cortaría los otros 2 fondos de bolsillo. Teniendo en cuenta todo esto, ya podemos empezar a cortar a 1 centímetro todo alrededor, y en la parte de ruedos mantenemos ese centímetro porque ya tiene en el molde la amplitud para el elástico, así que solo 1 centímetro todo alrededor. Vamos a empezar a cortar. Bueno, acá ya tengo todas las piezas cortadas, tengo la parte trasera, las 2 partes delanteras y los 4 fondos de bolsillo para empezar a armar en la parte delantera de nuestro pantalón, ¿sí?
Entonces, lo primero que vamos a hacer sería armar estos bolsillos. Acá los moldes ya van a tener una marquita que nos da la abertura del bolsillo. En el fondo del bolsillo lo mismo. Y lo que debemos hacer sería enfrentar derecho de la tela con el derecho de nuestra parte delantera y hacer coincidir esas marcas. Una vez que tenemos las marcas ya ubicadas, sería sostenerlas con alfiler y también tener en cuenta que debemos darle una profundidad a esta larga abertura hacia adentro de 2 centímetros. Entonces vamos a marcar 2 centímetros hacia adentro y nos va a quedar un rectángulo, ¿sí? Ese rectángulo debemos hilvanar y ir a la máquina recta y coser esta marca que realizamos en el fondo de bolsillo. Así repetimos con la otra parte del delantero. Ubicamos el bolsillo, marcamos y vamos a la máquina a coser esa marca, ese rectángulo que hicimos. Bueno, yo voy a empezar entonces a realizar esa costura recta sobre la marca que yo realicé. Entonces, voy a clavar la aguja, avanzo, cuando llegue a la esquina de este rectángulo dejo clavada la aguja, giro la prenda y avanzo hacia arriba donde yo marqué. Cuando llego a la otra esquina vuelvo a hacer lo mismo. Giro, bajo y vuelvo a hacer. Podemos hacer el avance y retroceso al final para que nos quede bien seguro esta costura. Este procedimiento que hicimos de clavar la aguja nos permite dejar bien encuadrado esas esquinas. Así vuelvo a hacer el otro lado de la parte delantera con el bolsillo. Bueno, entonces yo acá ya tengo cosido mis primeras 2 tapas de bolsillo, fondos de bolsillo, los 2 rectángulos ya cosidos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es recortar y vaciar esta parte. Entonces vamos a medio centímetro y vamos vaciando lo que cosí. Una vez que le saco, sería en diagonal desde la esquina, llego hasta justo donde está la unión de la máquina, en esa esquina, y en diagonal hacia la otra costura. Damos un cortecito. Cuando tienen ya cortado, sería llevarlo hacia adentro y buscar la forma para esta abertura. Entonces, como ven, ya nos queda con esa forma, ya nos queda como ya listo esa abertura de bolsillo. ¿Qué nos quedaría hacer? Volver a hilvanar por el borde y coser con puntada recta para que esto quede bien prolijo como terminación para la abertura de bolsillo. Lo mismo hacemos con el otro lado. Con el lado del delantero volvemos a vaciar y hacemos los dos, los preparamos y vamos a la máquina y realizamos ese despunte para que quede bien prolijo. Bueno, acá tengo entonces ya terminado esa abertura bien prolija. Lo ponemos del lado al revés y vamos a enfrentar el otro fondo de bolsillo, derecho con derecho de la tela, ubicamos las formas, hacemos coincidir
y lo que nos quedaría sería cerrar entre sí los fondos de bolsillo. Entonces lo que debemos realizar es puntada recta y ahí ya empezamos a trabajar con la overlock o un zigzag en caso de que no tengan máquina overlock, todo al borde para darle terminación a la parte interna de esta prenda. Entonces, sujeto con alfileres, hilvanamos y vamos a la máquina y cerramos ambos fondos de bolsillo. Bueno, acá entonces ya me quedó listo este fondo de bolsillo, como ven, ya hice la recta, la overlock, nos queda bien prolijo, por la parte del frente también queda bien prolijo, la parte del fondo nos vuelve a tapar esa abertura que realizamos y nos quedan listos estos bolsillos. Una vez realizado esto, debemos enfrentar las dos piezas delanteras, derecho con derecho, ponemos una sobre otra y empezamos a unir la parte del tiro de este pantalón, ¿sí? Esta parte curva sería el tiro, vamos a unir así las dos piezas delanteras y lo mismo vamos a realizar con las dos piezas traseras. Enfrentamos derechos con derechos, a 1 centímetro realizamos costura recta y por el borde la costura de overlock o zigzag. Bueno, entonces yo acá realicé la costura recta, la overlock en los dos tiros de las dos piezas delanteras y las dos piezas traseras. Una vez que tenemos esto unido, es abrir y enfrentar derecho con derecho. O sea, acá tengo las dos traseras, la abrí y acá entonces voy a superponer las dos delanteras. Una vez que lo ubicamos bien, sería bueno hilvanar bien esto porque esta zona de bolsillo tiene que quedar bien sujeto, bien prolijo. Lo que serían las partes del costado, todo a lo largo y las entrepiernas. En la entrepierna debemos tener en cuenta hacer coincidir bien las uniones de tiros entre el delantero y el trasero. Entonces ponemos un alfiler para que eso quede bien prolijo y vamos a hilvanar hacia un lado y hacia el otro. Una vez que tengamos todo unido el pantalón, ahí volvemos a ir a la máquina y realizamos postura recta a 1 centímetro y overlock en los bordes. Ahora vamos a la máquina y vamos a realizar esas uniones. Tengan en cuenta que ustedes van a notar la diferencia entre el delantero y el trasero, que tiene esa diferencia, entonces debemos solamente correr y poner borde con borde y realizar esa unión. Siempre en pantalones tenemos esa diferencia de que el trasero es más grande que la pieza delantera, pero no es que esté mal ni que esté sobrando, sino simplemente debemos solo poner borde con borde y coserlo, así queda esa flojedad que tenemos en la pieza trasera. Bueno, acá como ven yo ya tengo terminada la puntada recta y overlock que realicé en costados y en entrepiernas, todo lo que sería la parte interna, todo el lateral, y aproveché a pasar con overlock la parte superior, todo ese borde de cintura, y en la parte baja donde tenemos los ruedos, ¿sí? Donde vamos a realizar el ruedo. Entonces, una vez que tenemos overlock o un zigzag para que quede ese borde prolijo, realizamos un doblez hacia adentro tiene que ser 1 centímetro más ancho que el elástico que vayamos a utilizar. Si vamos a poner de 2 centímetros, el ruedo será de 3 centímetros. Si vamos a poner de 3, el ruedo será de 4. O sea que deben tener en cuenta que tiene que tener 1 centímetro más. Realizamos al borde de la overlock una puntada recta y nos queda listo para que dejamos una abertura y con un alfiler de gancho pasamos los elásticos, donde les va a dar el ajuste en la parte de puño y en cintura. Acá entonces sería lo mismo, teniendo en cuenta lo que les dije, 1 centímetro más del elástico que vayamos a utilizar.
realizamos puntada recta y con un alfiler de gancho pasamos el elástico. El elástico en cintura deben tener en cuenta el contorno, la medida de contorno de cintura reducida al 10%. O sea, que si tenemos una cintura de 70 centímetros, debemos reducir 7 centímetros a esa medida. Entonces, con esa reducción ya nos queda el ajuste justo para nuestro elástico en el pantalón. Lo pasan alrededor de nuestro ruedo, cosemos bien, reforzamos y ya nos quedaría este pantalón listo. Ahora les vamos a mostrar cómo queda terminado este jogger tan lindo. Acá yo ya realicé entonces el ruedo, ya coloqué el elástico, como ven nos da una elasticidad justa. Si desean pueden realizar, ponerle un cordón, tapanudos y quedan muy lindos también. Como ven ya tienen los bolsillos ya terminados, quedan muy lindos. Y en la parte baja el ajuste también con el elástico, queda también muy prolijo, que también lo pueden optar por ponerle rip al tono de la tela. Si no les gusta con elástico, le pueden agregar rip, optar por eso en la parte de puños, y en la parte de cintura también se sabe optar por ponerle ese rip. Eso es a gusto y a creatividad de cada uno. Entonces así nos queda terminado este jogger. Bueno, acá tenemos el conjunto terminado. Espero que se animen a realizarlo, que lo disfruten. Recuerden que estas telas divinas las van a encontrar en Crisa y en la página web. Nos vemos en el próximo tutorial.